Para amar al arte. Para amar al arte. Buenas tardes, amigos de Artefacto. Con mucho gusto los saludan Ixchel Medina y Guillermo Saucedo. El pasado jueves 16 de marzo se inauguró en la Ex Escuela de Cristo la exposición pictórica La sucesión del maestro Gilberto Estrada. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con su presencia. Y para realizar esta entrevista cedo el micrófono a mi compañera Ixchel. Adelante, Ixchel. Muy buenas tardes, Gil, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos tu radio escuchas. Pues mira, con mucho gusto de tenerte aquí y bueno, pues quisiéramos que primero le comentaras a nuestros radioescuchas un poco sobre tu trayectoria, de cómo iniciaste en todo esto de las artes plásticas, para que conozcan un poco más de ti. Bueno, yo inicié, se puede decir, a mis estudios ya escolarizados como dentro de las artes plásticas. Fue en 1989, pero no se logró como tal. Posteriormente, en 1990, me salgo de trabajar de un centro comercial para estudiar lo que son las artes plásticas y posteriormente lo que es el dibujo, la pintura. Y a raíz de, vamos a decir, 1993, empecé a ver todo lo que era fotografía, escultura, cerámica, grabado, pero me cargué más a lo que era el área de dibujo, de la pintura y la gráfica. Ya en 1996 terminé, se puede decir, mis estudios. Uh-huh. ¿Y actualmente a lo que tú te estás dedicando es a la docencia o qué más? La docencia, todo surgió como un accidente, se puede decir, porque se me hizo la invitación el maestro Juan Castañeda, gracias a él. No sé cómo se atrevió o a tomar esa cosa, sí. Ser ahora sí más decisivo o arriesgarse a algo conmigo, porque yo no estaba como dentro de la docencia, pero se me invitó en un curso de verano y creo que pues no lo hice tan mal y ya posteriormente de ahí me empezó a invitar a los cursos de verano, pero todo esto fue dentro, vamos a decir, seguí estudiando. Uh-huh. Y así fui como di a la docencia, ya después me invitaban de vamos a decir, de un fraccionamiento, ya después de escuelas, y ya de prepas, y ya estuve como tal en 1996 dentro del Instituto Cultural de Aguascalientes. 1995 me llamaron, pero no estaba consolidado, y en 1996 ya estaba consolidado como maestro, como docente. Uh-huh. No, pues ya tienes un buen rato ahí en esto de la docencia también. Exacto. Y bueno, pues ahora ya adentrándonos un poco a lo de la exposición, platícanos qué es lo que vamos a ver en la Ex Escuela de Cristo y por qué razón el título de La sucesión de. Bueno, en la Escuela de Cristo vamos a ver una serie de trabajos, son 63 para ser exactos, 63 obras recopiladas desde 2018 hasta la fecha. Pero se puede decir que yo empecé a trabajar este proyecto lo empecé a trabajar en el 2017 a finales. Uh-huh. Y ya en el 2018 pues ya se fueron consolidando las obras. La sucesión de viene el proyecto por, vamos a decir, por qué es lo que nos pasa. ¿Qué quiero decir? O qué es lo que va a pasar o cómo está construido X material. Ejemplo, pues yo empecé, vamos a decir, a ver la madera o las mesas, ya sea madera, hierro, plástico, cómo las desconstruía, cómo estaban elaboradas por dentro. Y me empezó a entrar la curiosidad que había algo parecido a lo que yo había vivido en una ceguera temporal. Entonces empecé a desconstruir todo eso y todo era a base de líneas. Y ahorita pues lo vemos, todo está construido a base de líneas. Entonces yo dije, pues es así como una metamorfosis, es como las moléculas o como un microbio, qué sé yo, eso ahorita lo vengo diciendo. Pero ya al construir una obra de arte ya era más creación, más imaginación mía desde ese punto de vista. Cómo se construye cada elemento, cada objeto, cada suceso
cómo lo iba a desconstruir o cómo lo iba a conformar para formar una obra de arte, cómo lo iba a consolidar dentro de la corriente abstracta para que no se viera o no fuera identificado como tal, de cierto punto fuera ambiguo. Entonces era una serie de investigaciones, planteamientos, bocetos, experimentaciones de material, etcétera, etcétera. Y todo esto se va consolidando para que sea algo único, algo plasmado, porque sí era muy difícil para mí, tenía las imágenes, pero cómo las iba a trasladar a un plano bidimensional. Uh-huh. Bueno, pues también otra de las preguntas que te tengo es que ustedes ya que vayan a visitar esta exposición, van a ver que es completamente abstracta, pero bueno, a la mayoría del público le cuesta mucho trabajo entender el arte abstracto. ¿Nos podrías dar algún consejo, algún tip para que cuando vayan realmente lo disfruten, que no se sientan acomplejados de decir es que no entendí nada? Dinos, ¿qué sugerencia tienes para este público que puedan ir? ¿De qué manera deben de ir? Bueno, voy a leer un poco lo que me estás comentando para después aterrizarlo. La sucesión D es el ordenamiento de una serie de líneas y formas geométricas atraídas y agrupadas por la materia. Estas son relacionadas entre sí, conocidas entre sí y posicionadas para un fin en común. Es una progresión de elementos naturales que se caracterizan por sí solos, desde su origen, y sumados dan un producto, trabajo u obra de arte. Puede ser una complejidad de las obras por sí mismas y a la vez puede ser una evolución de ideas planeadas y programadas. Todo esto es organizado y creado para la sucesión D. Bueno, ¿cómo lo podemos identificar la sucesión D? Bueno, así con colegas que hemos charlado o hemos tenido esta conversación sobre mi obra, yo les platico, para poder identificar, primero hay que observar todo el entorno del cuadro, todo su espacio, toda su bidimensionalidad. Para poder identificar una obra de arte, pues hay que primero, pues ahora sí, fijarte bien en ciertos elementos o qué es lo que se está conformando. Ahora hablamos de que si una obra de arte te atrae, es porque te gusta. Y muchas de las veces no le buscas la historia, el significado, simplemente te atrapó. Y en lo mío, bueno, pues hay dos obras, una de ellas que se llama La Fiesta. Rápidamente la van a identificar. Otra se va a llamar La Gran Fiesta, ¿sí? A diferencia de otra obra de arte que hice ahí mismo dentro de la galería, se llama Mi Padre. Esta le hago ¿cómo se diría? ¿Un homenaje? ¿Un homenaje? Un homenaje a mi padre, porque él me enseñó ese dibujo, que es una línea, y esa línea la entrelazó con 8 elementos, vamos a decir 8 círculos o 8 elipses. Esa sola línea la entrelazó en esos 16. Entonces ya la verán. Y eso fue porque a mí se me hacía mágico que mi padre lo hacía y yo no lo podía hacer. Tenía 8 años y pues no lo podía hacer, por más de que trataba de hacerlo jamás. Y él decía, mira, vamos a hacerlo así. Cuando ya lo lograste, es que quiere decir que ya le quitamos los puntos y listo. Ya lo lograste. Pero sí, esa obra es en honor a mi padre, y a diferencia de las otras, pues sí es fácil identificar, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Puede ser fácil identificar mi obra aunque sea abstracta. Así es. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo y ya para terminar, ¿nos podrías comentar si tu obra está en venta, hasta qué fecha va a estar, nos digas los horarios de exhibición, el espacio y pues de qué manera se puedan contactar contigo? Bueno, mi obra sí va a estar en venta. Para el que guste, ahí vamos a especificar si ya está vendida o no.
Son, para mí, yo te puedo decir que son precios accesibles y me pueden contactar como en el Facebook y en Instagram. Y júrelos, pero a veces no me sé ni mi Facebook, pero Facebook es Gil Estrada y Instagram es Berto_ya está 55. Muy bien, pues bueno, los esperamos en la Exescuela de Cristo de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues no dejen de ir. ¿Hasta qué fecha va a estar? Va a estar hasta el 28 de mayo. Van a ser bienvenidos y espero sea de su agrado. Muchas gracias.